Bueno, aquí tenemos un chismoso que llegó, se despertó, así que tal vez nos acompañe un ratito la grabación del video. Lo guardo aquí. Ya, ahí estás, guardadas. Hola chiquillos y carnalitos, bienvenidos a mi canal. Hice una encuesta en Instagram sobre qué tema querían que hablara. Y resultó que quieren que hable de los terremotos en Chile y en México. Estoy investigando y la verdad es muy complicado juntar todo en un video sobre los terremotos de Chile y terremotos de México. También por el hecho de que son distintas instituciones, distintas fechas, aunque hay ciertas similitudes. Así que este es un especial sobre los terremotos en Chile. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube, suscríbanse por favor, seguirme en todas mis redes sociales para que estén al tanto de todos los videos que estoy subiendo, de todo lo que estoy haciendo. Y este video, ahora sí que fue a petición de ustedes sobre los terremotos. Y bueno, pues comencemos. Chile se distingue por muchísimas cosas, por su comida, por los paisajes que son preciosos, el clima extremo que hay de norte a sur. Una de las cosas por las que es famosa Chile, aparte de sus vinos, es lo sísmico que es este país. Chile es líder, el puesto número 1 de los terremotos más grandes de la historia. Voy a mencionar estos terremotos que han sido muy importantes en Chile y no es por minimizar o menospreciar algún otro evento sísmico que haya sido muy grande, pero voy a mencionar estos porque han sido de distintas épocas. Por ejemplo, está el terremoto de Chillán de 1939. Está el terremoto de Valdivia, que ha sido el terremoto más grande del que se tiene registro en el mundo. Y vamos a finalizar con el terremoto de Chile, que fue en el 2010. Si se fijan, cada uno está en diferentes décadas, pero estos han marcado la historia de Chile de una manera muy importante, tanto por la ayuda internacional como ha sido por las instituciones que se crearon. Vamos a hablar del terremoto de Chillán de 1939, ya que ha tenido la mayor cantidad de fallecidos en Chile. Se estima que entre los 24.000 y 30.000 personas, de las cuales solamente 5.685 fueron identificadas. Una magnitud de 8,3 en la escala de Richter y se catalogó en la escala de Mercalli en el número 10. A las 11:32 horas ocurre el terremoto y tan solo 3 minutos después, a las 11:35, llega a la ciudad de Concepción. Concepción fue devastada en un 95% y Chillán en un 97%, sus edificaciones cayeron. Solamente 9 edificaciones quedaron en pie. La situación histórica que estaba pasando en el mundo era inicios de la Segunda Guerra Mundial. También hay que mencionar que los servicios en ese entonces, como eran de transporte, de telégrafo, de electricidad y teléfono, se murieron completamente. Tanto así fue la destrucción de la ciudad, del 97% como les mencioné, que las personas vivían en los vagones del tren, porque sus casas habían sido completamente destruidas. En ese momento hay un caso en el cual el Teatro Municipal de Chillán se realizaba el estreno de una película que se llama Un Rey sin Corona. Y este evento era para recaudar fondos para los bomberos. Lamentablemente en ese momento ocurrió el terremoto. Los funcionarios del hospital no se daban abasto. Como hemos visto en varias catástrofes, diversos edificios se convirtieron pues en albergues o también en hospitales improvisados. Hay un documental que se llama 1939, Chillán desaparece, y ahí explican cómo era antes Chillán, antes de este terremoto, cómo era la construcción. Como les comenté al principio, pues hubo un impacto geográfico impresionante. Se estima que la cordillera de la costa, que está entre el río Itata y el río Biobío, se elevó más de 1 metro de altitud. Podemos ver que en una cuestión social, la labor de rescate y de los escombros fue liderada por las Fuerzas Armadas, quienes fueron las primeras en llegar a socorrer a las víctimas. Se declaró estado de sitio, y aquí algo que no había visto yo es que se declaró la pena de muerte en caso de incumplimiento de las normas. Entonces eso es wow, ¿no? No sabemos, bueno, no sé bien qué estaba pasando en esos momentos, pero probablemente, como en otros terremotos, hemos visto que demasiada delincuencia, la gente roba, saqueos. Entonces yo creo que tomaron también esas medidas para que no sucediera esto, como lo veremos a continuación en otros casos. Después de este terremoto se aprobaron varios proyectos. Y hay una ley que fue aprobada meses después del terremoto, que se creó la Corporación del Fomento de la Producción y la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
y un control de precios a todos los productos en venta, para que no subiera, por ejemplo, el papel de baño o que no subieran ciertas cosas que son esenciales, por ejemplo, cosas de la canasta básica, porque bueno, sobre la demanda suben los precios y eso es algo que algunas empresas lo toman muy serio y suben sus precios. Y aquí, como les digo, era un momento en el mundo en el cual había muchísimo caos, ya que estaban a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos países prestaron ayuda y también dieron sus condolencias por las víctimas. Y uno de esos países fue Alemania. El mismísimo Führer mandó un telegrama en el que decía: presento mi condolencia en nombre del pueblo alemán y el mío propio por el lamentable desastre causado por el terremoto que aflige tan trágicamente al pueblo chileno. También de Argentina llegó muchísima ayuda. Se recibió la Cruz Roja Argentina como gesto de gratitud. Bueno, Chillán cambia el nombre de una avenida que antes se llamaba Las Cuatro Avenidas y ahora se cambió a Avenida Argentina. También Brasil ayudó, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Japón, México también ayudó. En ese entonces estaba gobernado por Lázaro Cárdenas y donó una escuela a la ciudad en cuyo interior se conservan los murales de David Siqueiros y también de Javier Guerrero. Chillán, en agradecimiento, cambió varios nombres de sus calles: Avenida Francia, Plaza Perú, hay una Plaza Perú en Chillán, y el Reino Unido también ayudó. Hubo 3 cruceros que ayudaron a socorrer a las víctimas del sismo de manera inmediata. Así que también, como gratitud, Concepción bautizó una de las calles con el nombre de Exeter, no sé cómo se pronuncia, que es uno de los cruceros que pues ayudó a esto de las víctimas. Pues como era 1939, no existía la tecnología que existe ahora, así que el proceso de reconstrucción fue muy lento y fue muy complejo. Hubiera sido más difícil sin la ayuda internacional. Cuando hay tragedias, ahí están los países, están ayudando. Peruanos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, apoyando a Chile. Y este es el terremoto, se puede decir, más famoso, el más hablado, el más investigado a nivel mundial, porque es el terremoto de Valdivia que ocurrió en 1960. Este megaterremoto de Valdivia, como se le conoce, tuvo una duración aproximada de 10 minutos y sucedió un domingo, el 22 de mayo de 1960. Es el terremoto más fuerte que se ha registrado en la historia del mundo. Tuvo una magnitud de 9,5 en la escala Richter, siendo el más potente registrado con instrumentos en la historia de toda la humanidad. Y es que es importante ubicar dónde está Chile. Y bueno, Chile se encuentra en una zona sísmica muy alta y es conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Es por eso que Chile se cataloga como el país sísmicamente más alto del mundo. Y yo me vine a vivir acá, y eso que le tengo terror a los terremotos. Pero bueno, es importante conocer la historia. Antes de que sucediera este terremoto, el más grande de la historia, hubo unos días antes, hubo varios terremotos días antes que se ubicaron en Concepción. Estamos hablando del 21 de mayo de 1960, teniendo una magnitud de 8,1 y 8,3 en la escala de Richter. Fueron devastadores, pero no como el de Valdivia. Produjo graves daños en edificios y se sintieron en gran parte del país estos terremotos. ¿Y por qué digo estos? Porque 24 horas después, el 22 de mayo de 1960, a las 6:33 de la mañana, se produce otro terremoto muy similar al anterior. Este terremoto fue trágico porque, los edificios que estaban por caerse terminaron de caerse. Las construcciones que estaban deterioradas fueron ya inhabitables y, a diferencia del previo, del terremoto que había pasado un día antes, 24 horas antes, no hubieron tantas muertes fatales, ya que todos, por el terror, habían desalojado edificios, casas, hospitales. Eso fue, creo que, lo único bueno que se puede rescatar de esa parte. Pero eso no es todo, porque a tan solo unas horas después, estamos hablando de horas, a las 2:55, un tercer terremoto. Estamos viendo que hubo 3 terremotos de una gran magnitud, arriba de 8, que afectaron muy gravemente Concepción y también varias partes del país. Pero esto era un día antes del terremoto más fuerte que se tiene registro en la historia. Y es que ese mismo domingo, después del tercer terremoto en Concepción,
Pero tan solo unos minutos después, a las 3:11, el domingo 22 de mayo de 1960, comenzó a producirse una ruptura en las placas tectónicas. Este cataclismo, como se le conoce, el cataclismo de Valdivia o el terremoto de Valdivia de 1960, tuvo una duración de más de 10 minutos, según dicen los registros. Y también en la escala de Richter de 9,5. En la escala de Mercalli tiene la posición número 12, que es la última posición, que es el desastre más grande que puede tener un terremoto. Como podemos ver, Chile pues es muy alargado, y donde se sintió más y con mayor magnitud, Concepción, después de todo lo que tenía, tuvo una magnitud de 7, me parece, 7, 8, Concepción y Chillán. Todas las localidades costeras entre Concepción y Chiloé fueron arrasadas por un tsunami. El nivel del mar se elevó sobre 4 metros antes de comenzar a retraerse rápidamente, cerca de las 4:10 de la tarde. O sea, había pasado muy poco tiempo, aproximadamente una hora. A las 4:20, una ola de 8 metros de altura azotó a la costa con una fuerza de más de 150 kilómetros por hora. 10 minutos después, el mar retrocedió y llegó una nueva ola de 10 metros de altura que impactó a varios navíos y bueno, terminó de llevarse lo que se tenía que llevar. Y pues este terremoto nada más afectó a Chile, afectó varias partes del mundo. Fuera de Chile, el país más afectado fue Japón, donde 139 personas lamentablemente perdieron la vida. Hay una hazaña muy importante que hay que mencionar de este terremoto, que se le conoce como el Riñiguazo, y es el nombre que se le dio cuando se bloqueó el río San Pedro. Se le da tanta importancia a esta hazaña como se le ha dicho el Riñiguazo, porque fue realmente, la gente se unió, fueron horas, jornadas enteras de trabajo en el cual la gente sacó ese tapón para que los 100,000 habitantes que estaban en Valdivia pues no se vieran más afectados de lo que ya estaban, tanto con el terremoto, con el maremoto, el tsunami. Si bien sí mencionan que hubo daños cuando pues se quitó como ese tapón, pero fue gradualmente, gracias a las obras que se realizaron, y si no hubieran hecho eso, bueno, hubiera sido peor todavía la catástrofe. Así que nunca se llegó a poner en peligro a la población que quedaba en Valdivia. Y bueno, pues todos estos eventos fueron calificados como la hazaña o epopeya de Riñihue. Como se tapó, pues entonces el agua iba subiendo, subiendo, subiendo. Iba a llegar un momento en que se iba a desbordar. Y lo que hicieron fue como abrir un conducto para que el agua pudiera salir poco a poco y no desbordara y tuvieran una peor inundación de la que ya tenían. En esta participaron empresas privadas, empresas chilenas, el ejército, varias personas de diferentes partes del país fueron a ayudar a sacar, aparte de sacar de los escombros a las personas, fueron a hacer esta hazaña. Así que es muy importante que nunca se olvide lo que se hizo en Valdivia con el Riñiguazo, la hazaña, la epopeya de Riñihue. Hay un documental que se llama La Respuesta, la hazaña del Riñihue, que fue realizado por el historiador chileno-español Leopoldo Castedo. Así que este tipo de hazañas nos muestran cómo, de cierta manera, algo que se piensa en un momento de crisis, este tipo de cosas pueden ayudar a nivel mundial. Por eso hay que replicarlas, estas hazañas. Se puede llamar hazaña, pero en realidad fue algo muy bien pensado, muy bien hecho, que favoreció a que la catástrofe no fuera todavía mayor. Igual en la descripción, algunas entrevistas con personas que tienen todo el conocimiento, que les explica mejor cómo fue esta hazaña. Igual pueden ver el documental para que lo entiendan de mejor manera. Así que como vemos, de 1939 a 1960 había más medios de comunicación y medios de transporte, pero de todas maneras en Valdivia se aprendió de las cosas que pasaban en Chillán en 1939. Después también algo positivo que salió después de este terremoto en Valdivia de 1960 fueron las organizaciones que se crearon para la prevención y también para la ayuda de las víctimas de este terremoto. ¿Qué nos enseñó esto? A tener precaución y crear instituciones que ayuden en la investigación, porque un terremoto no se puede predecir. Bueno, nadie te puede decir, mañana va a haber un terremoto, así como dicen, mañana va a llover, ¿no? Pero todos estos estudios ayudan
a la prevención de catástrofes. Se realizó en Chile el Plan Nacional de Emergencias creados para enfrentar la catástrofe de Valdivia, que se mantuvo años posteriores y en 1974 se convirtió oficialmente en la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI. Este tsunami que arrasó con varias localidades a lo largo de todo el Pacífico impulsó a las Naciones Unidas a solicitar la creación de un sistema de alertas a nivel mundial que iba a avisar de la ocurrencia de fenómenos similares. Y esto es importante porque como afectó a Japón y afectó a otros países, entonces se creó esto por las Naciones Unidas para decir, cuando haya algo hay que avisar a todo el mundo para que tomen las precauciones necesarias y no ocurra mayores muertes, aunque en algunas es inevitable, como les digo, en un terremoto no sabes cuándo va a venir, pero si se previenen ciertas cosas, si se puede prevenir lo del tsunami, por ejemplo, la gente en Chile cuando tiembla se va a los cerros, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso en el terremoto del 2010, pero por ahora pues podemos ver que este terremoto dejó consecuencias favorables en organismos, en instituciones a nivel mundial. Después de este sí ocurrieron varios terremotos que fueron trágicos y no es por desprestigiar a los héroes de estos u otras hazañas, pero como les comenté, no os voy a mencionar a fondo como los otros terremotos, pero pues no hay que olvidar el terremoto de Algarrobo de 1985, también el terremoto del lago Rapel de 1985, el de Iquique del 2014, el terremoto de Coquimbo del 2015, ahora voy a hablar del terremoto de Chile del 2010. ¿Y por qué vamos a hablar de este? Porque también fue un terremoto, pero gigantesco. Y aparte, este ocurrió en la madrugada a las 3:34 de la mañana, un sábado 27 de febrero del 2010. Alcanzó una magnitud de 8,8 a la escala Richter y el epicentro se ubicó en el mar chileno. Las regiones afectadas fueron Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía. Como ya era 2010, ya había acceso a internet en la mayoría de varias partes del país. También, bueno, ya se tenían celulares, se podía grabar. La información llegó muy rápido a otros países. La prensa tenía los ojos sobre Chile. Por eso lo menciono, que a partir del 2010 esto fue algo muy diferente en los otros terremotos. Se dice que llegaron a 525 personas que fallecieron. Y aquí viene el grande pero. Estuve revisando algunos artículos y también algunas investigaciones y en realidad no se sabe cuántas personas fallecieron. En un artículo de La Tercera, todavía 10 años después, o sea, en el 2020, pusieron ¿cuántos fallecidos? La pregunta sin respuesta. A 10 años del 27F, el país no tiene una cifra, ni tampoco un listado oficial con la cantidad de decesos y de personas desaparecidas. No se sabe realmente. ¿Y por qué no se sabe? Bueno, algunos dicen que es por parte de corrupción y otras personas dicen que es para que no se alarme la población, pero de acuerdo con este informe de la Armada, la primera ola llegó a Pichilemu a las 3:48 horas, es decir, tan solo 14 minutos después del terremoto. Igual en lugares donde no se sintió el sismo, fue tremendamente golpeado por ciertas olas, como fue el archipiélago de Juan Fernández. Y hay un centro que se llama el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y generó pocos minutos después del terremoto una alerta de tsunami para el Océano Pacífico, completamente. Como hemos visto, las costas de Chile, bueno, tienen una historia ya con los terremotos, con los tsunamis. El conteo de víctimas fatales hasta el 3 de marzo fue entregado por la ONEMI, que es la institución. Sin embargo, estas cifras fueron muy criticadas, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque solamente se contaron las personas que fueron identificadas. Entonces, no se sabe quiénes son las otras personas. Si alguien de ahí tiene los datos exactos o puede compartirme, porque realmente yo no encontré cuántas personas realmente fallecieron, pues sería bueno que lo pusieran en los comentarios. ¿Cómo fue visto Chile a los ojos de nivel internacional? Porque la prensa nada más se enfocaba en cosas como un incendio provocado por
alborotadores, en los saqueos de pantallas. Más de 700 muertos. Chile se enfrenta a un cataclismo de proporciones históricas. La desesperación y el temor está presente en cada réplica que se registra en Chile. En medio de la admiración por resistir a un terremoto de una magnitud inimaginable, también destacan los saqueos como una de las peores caras de esta tragedia. Los heladeras, televisores, bueno, lo que han visto en las góndolas lo han arrasado. Todo eso se enfocaba a la prensa en ese entonces. Y he visto algunos artículos en los cuales decían, bueno, es que también hubo muchísimas cosas buenas, ¿no? De las cuales pues nadie ni siquiera lo grabó porque para ellos no era noticia. Hay un cómico que se llamaba George Carlin, que habla sobre cómo los medios de comunicación son tan manipuladores y la gente le encanta el drama, le encanta ver cómo desde lejos está esa tragedia. Fue algo fuerte que yo espero que no vuelva a pasar y por eso es importante mencionarlo, por todas las cosas que suceden durante estas tragedias. ¿Qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? ¿A dónde están volteando? ¿Qué es lo que quieren enseñar? Igual es bueno porque tienen que enseñar pues lo que está pasando, pero se van de un lado en el cual obviamente rating y ¿dónde quedó? Pues estas partes, por ejemplo, como lo de la hazaña, que se fue en 1960, o como toda la ayuda internacional que recibieron en 1939 en Chillán. Es muy importante que todavía se mantenga y primero esperemos que no haya catástrofes tan grandes como estas, y la otra esperemos que los medios de comunicación no tengan esa respuesta nada más tan negativa hacia una catástrofe, ¿no? Es así como enfocar el cadáver y enfocar cómo roban y es como, ok, pero también ¿qué están haciendo bien? Hay un artículo que se llama Desastres naturales y deberes nacionales, el terremoto de Chile en una perspectiva internacional. ¿Por qué fueron menos muertes en Chile en este terremoto si en otros países han sido cientos, miles de fallecidos? La manera en que redujeron las víctimas es por una buena gestión que se ha ido realizando anteriormente y que a veces se hablaba, pues, no sé, de corrupción en la construcción de algún edificio que se cayó, pero dice este artículo que es uno y que en realidad sí hay como una ley, no hay tanta corrupción, se puede decir, como en otros países. No quiero decir que no haya, porque realmente no sean fan de la entropía como dice George Carlin y no digan, sí, aquí en Chile hay mucha corrupción. O sea, de cierta manera les voy a decir, hasta los mismos chilenos lo saben, porque hay un terremoto y no se levantan. Y ellos mismos lo dicen, así como de, si no es de arriba de 7, no me levanto, ¿no? O si ya veo que de plano ya se están cayendo las cosas, bueno, me levanto y me asomo a ver qué está pasando, ¿no? Y sí, hay mucha comedia dentro de eso, pero dentro de toda esa comedia existe la seguridad que hay en Chile de que no se va a caer el edificio, de que pueden soportar unos grados muy, muy grandes. Y en el 2010 muchos edificios siguen en pie que no se afectaron. Hubo muy pocos que salieron dañados. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de decir, no, pues es que Chile es el peor país del mundo. No, realmente no lo es. Hay muchas cosas que mejoraron porque se aprendieron de los terremotos. Como vimos que en 1939 el 97% de la población que estaba en Chillán desapareció todos los edificios, que solamente 9 quedaron arriba. Y como vemos ahora en este terremoto que fue también muy fuerte en el 2010, gracias a la ingeniería, gracias a los avances y gracias a varias instituciones, hizo que no fuera tan trágico, porque sí fue trágico, cualquier muerte es trágica en esas circunstancias, pero hizo que no fuera tan trágico como si estos avances o si la corrupción de construcciones y todo esto fuera muy grande, entonces realmente tendríamos no 500, no 1000, realmente no se sabe cuántos son. Yo no estoy en posición de dudar o decir cualquier cosa, pero no sería una magnitud mucho más grande. Aquí el problema y lo que no se toma en cuenta y que sí se debería investigar porque no hay un responsable es que no se dio la alarma para el tsunami. En la madrugada del 27 de febrero del 2010, Enríquez, que era jefe de la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, era un observador entrenado. Él calculó la intensidad de los grados Mercalli y de inmediato pensó en la posibilidad de un tsunami. Aparte lo hizo porque estaba a unos 3 kilómetros de la costa de Concepción en San Pedro de la Paz. Enríquez en ese momento toma el teléfono,
cuando la Tierra aún todavía estaba descargando esos movimientos, y marcó el número de la ONEMI central, antes de que, porque sabía que terminando el movimiento iban a colapsar las líneas telefónicas. Entonces lo que él hizo, de una vez voy a marcar en Santiago porque sabía que esto iba a ser muy grave. Aquí le respondió uno de los 3 funcionarios de turno en el centro de alerta temprana de la ONEMI, que pudo ser, no se sabe bien, pero hasta donde yo investigué y estoy viendo un artículo que es de ciperchile.cl, les voy a dejar igual el link, este fue del 2012 y viene minuto a minuto lo que la investigación arrojó y lo que se supone que realmente pasó y por qué no se dio la alerta de tsunami. Enríquez reportó que el sismo era de una intensidad de 9 a 10 en la escala de Mercalli, y del otro lado le indicaron que la información que tenían era que se trataba de un grado 7. El relato de Enríquez dejaba en evidencia que en la madrugada del terremoto, uno de los 3 hombres de turno del CAT, que es el Centro de Alerta Temprana, desestimó un dato muy clave para que se evaluara tempranamente la posibilidad de un maremoto. Carmen Fernández, la exdirectora de la ONEMI, dice que nunca fue informada de que el jefe de la ONEMI regional había percibido en el borde costero una intensidad tan alta. Si esa información hubiese circulado esa madrugada, probablemente se hubieran tomado otras decisiones. Muchos vieron cómo se recogió el mar y regresó lentamente y llegó como a los muros de contención, y hasta ahí como que se volvió a recoger un poco, pero no sabían la magnitud ni hasta dónde iba a llegar. No sabían que después de eso venía realmente el tsunami. Entonces mucha gente vio eso y se regresó a sus casas. Cuando la primera ola comenzaba a matar en Talcahuano, el geofísico del Centro de Alerta de Hawái, Bin Del Su, se comunicó con el SHOA. Quería confirmar si había recibido su mensaje de que el terremoto tenía un alto potencial de tsunami. Su dijo que intentó conversar con el chileno, pero que al parecer no hablaba inglés. En este caso regresamos con Enríquez, y desde la llamada que hizo Jorge Enríquez a la ONEMI y la primera marea que arribó a la costa, que fue en San Antonio, Pichilemu y Constitución, no pasaron más de 15 minutos. Efectivamente, en el minuto de la tragedia, el CAT recibió el dato de Enríquez, quien estando a escasos kilómetros de la costa, reportó una percepción de 9 a 10 grados en la escala de Mercalli. Este dato inicial, de manera inaudible, ponía sobre aviso el riesgo de un maremoto. Y mucha gente, cuando yo he ido como a regiones, por ejemplo, cuando fui a Tomé, cuando fui a Valparaíso, a Viña, a Valdivia, me decían, si hay un temblor, hay un terremoto muy fuerte, nos vamos para el cerro, ¿no? Sea la hora que sea. Y mucha gente agarra su carro y se va para el cerro. En este caso, Carmen Fernández explicó que el plan ACEMAR no es una norma que obligue a la ONEMI a llamar a una evacuación, sino es como una metodología que se enseña a las autoridades locales para que se establezcan en sus propios planes de protección. Entonces aquí unos echan la bolita con otros porque dicen, bueno, es que este plan ACEMAR no significa que tengamos o que la ONEMI tenga que decir que evacúen todos. Aquí el problema también fue que hay documentos que explican que para que se produzca un tsunami debe darse algunas condiciones. Pero como estas condiciones son medidas con instrumentos que pueden tardar de 10 a 15 minutos después de los sismos y una ola destructiva puede alcanzar a las costas antes de que se sepa que todo esto pasó, entonces el plan ACEMAR indica que realmente es sensato que cuando se tenga la percepción de que es un terremoto muy fuerte o un movimiento telúrico muy fuerte, se evacúe. Y es lo que la gente hace. Realmente prefiero irme y que no pase nada y regresar a quedarme esperando a ver si ellos creen que estuvo fuerte o no. Podríamos hacer un video completo si quieren que lo haga y que haga una investigación más extensa sobre quién tuvo la culpa o quién no la tuvo la culpa. Escríbanme en los comentarios. Fue más extenso esto porque hay más información, porque fue en el 2010. Hay un geólogo muy reconocido que se llama Marcelo Lagos y estuve viendo varios de sus reportajes y unos documentales que hizo y también algunas entrevistas. Y bueno, ahí te dice él y otros especialistas que van a seguir ocurriendo terremotos, sí, pero que ya no va a ser la misma tragedia como en el 1939, como lo fue en 1960. Es muy importante que esto se conozca. No olviden compartir el video para que en otros países y también chilenos más jóvenes que
Por ejemplo, eso fue en el 2010, entonces a lo mejor varios estaban muy chiquitos. Como les comenté o como algunos saben, yo viví el terremoto del 2017. Estaré hablando de ese en otro video porque si no este video sería largo y tendido. Ya estaré hablando del terremoto de México. Pero sí, le tengo miedo, pero hay que saber cómo actuar, ¿no? En este caso, igual no olvidar a las víctimas porque lamentablemente gracias a que hubo estos decesos, la gente puede decir, ok, necesito tomar conciencia para que no le pase esto a mi familia, a la población, a mis amigos, a mis seres queridos, realmente a nadie, porque va a ser una forma muy terrible de morir. Pues si tienes más información, algo que se me haya escapado, es un video corto dentro de toda la información que, bueno, no puedo resumir más de 100 años en un video de 20 minutos, 30, no sé cuánto vaya a durar, pero cualquier cosa, los links se los dejo en la descripción. No olviden compartir y suscribirse a mi canal de YouTube y si están viéndome desde Facebook también darle un like y compartir y seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como No Soy Ceci. También de repente hago en vivos en Twitch y obviamente, y el favorito, TikTok, porque ahí pues subo casi diario videos de 30 segundos haciendo cosas así. Este video fue un poquito más serio, pero con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto hacia Chile y también hacia toda la población y los otros países que me están viendo. Coméntenme de dónde ven y qué otro tema quieren que toque. Si les gustó que toque este tema sobre Chile, pues aquí estamos. Y demasiada información para mi cabeza. Nos vemos pronto. Chao.